esto, Alejandra Cuyen, analista política. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Qué gusto verte, mi querido ¿Te Pepe. vas a obradorizar o a desobradorizar? Es como de trabalenguas, tres tristes tigres, ¿no? Más o menos. Es una buena pregunta porque lo primero que tendríamos que entender es qué quiere decir obradorizar. ¿Para ti qué quiere decir? A ver, para mí el símbolo del gobierno de López Obrador es un gobierno incompetente, más allá de ideologías. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las intenciones de la Cuarta Transformación, pero lo único que es constante en todas las dependencias y prácticamente en todas las ejecuciones de las instrucciones del presidente es la incompetencia. Entonces, mi pregunta es si lo que quieren es volver a la Corte una entidad incompetente. Ahora, si ya nos vamos al fondo, sacar una ley para que los ministros sean electos popularmente, pues sabemos que es una ley inconstitucional. Entonces, claramente una ley que no va a proceder. ¿Qué veo acá, Pepe? Y creo que ya lo habíamos platicado cuando sacaron su paquete de las 20 reformas. Pues son las intenciones de Morena, más allá de los discursos demagógicos, de saturar tanto los partidos políticos que tienen que pasarse discutiendo en cómo van a interpelar, cómo van a hacer las apelaciones, cómo van a meter los decretos o las, digamos, apelaciones de constitucionalidad en la Corte, cómo saturar a la Corte misma con una secuencia innumerable de leyes que no proceden, pues porque son inconstitucionales. Y esto, digamos que permite que los partidos, en vez de concentrarse en la campaña del 24, de la selección del candidato, pues estén concentrados en el rescate de la República. ¿Qué veo del lado de la Corte? Una Corte que más allá de que la puedan obradorizar o no, tiene que comunicar. Yo creo que es muy importante que México, los mexicanos conozcan el valor de la Suprema Corte. ¿Por qué es importante defender los valores constitucionales? ¿Por qué es importante que se respete la Constitución? En un país, Pepe, donde no hay justicia o donde hay 98% de impunidad en los delitos, el tener capacidad para transmitir la importancia de que se respete la Constitución es fundamental. Y esa parte todavía no la veo. Creo que el ejemplo del INE fue muy bueno en cómo el INE se posicionó ante la ciudadanía. Con buena comunicación. Claro, no solo porque todos tenemos una credencial para votar, sino hubo una verdadera capacidad de mostrarle al ciudadano la importancia de tener un INE fuerte y un INE sólido. Y eso sacó a la gente a las calles para que no pudiera proceder el famoso Plan B, ni mucho menos la reforma constitucional. Creo que la Corte necesita lo mismo y ahí hay un vacío de información para los mexicanos que es muy importante llenar, Pepe. ¿Estás en acuerdo o en desacuerdo con que la Suprema Corte se ha convertido en un foro para la minoría rapaz, como se señala desde el Palacio? No, a ver, esos son las demagogias de la Cuarta Transformación y estos intentos de descalificación, son intentos de insultos. Cuando uno se pone a hacer el trabajo de revisar realmente cuáles son las prestaciones de los ministros, no hay tal cosa como estos inmensos beneficios de los que habla el presidente. No existe tal cosa. Peor aún, Pepe, cuando uno revisa las condiciones en las que viven y trabajan los jueces y magistrados en las distintas circunscripciones, no hay tales privilegios, Pepe. Este gobierno hizo una reforma que el presidente calificó como una reforma de fondo al Poder Judicial que estaba en manos del ministro Saldívar. No entiendo dónde el presidente dejó de apreciar la misma reforma que él impulsó y que su gobierno y su mayoría en la Cámara fue la que aprobó y la que permitió que se llevara a cabo. Y hoy generó muchísima inconformidad dentro del Poder Judicial, Pepe. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. Va a ser importante esta campaña de comunicación y que todos entendamos la importancia. Y los tiempos de ebullición política en los cuales vamos a transitar ya de pleno y de lleno a partir del 5 de junio, una vez que concluyan las elecciones no exentas de agitación en Coahuila y el Estado de México. Ya comentaremos. Ya comentaremos, Pepe. Viene Muchas gracias. El año Buenas electoral noches. con todo. Gracias, Alejandra Cuyen. También le diré que la magistrada Janine Otálora